En este taller vamos a introducirnos en el mundo de la inteligencia artificial de forma práctica y accesible, viendo qué es la IA y cómo funciona a partir de conceptos clave como modelos, herramientas y las principales empresas que la desarrollan. Además, aprenderemos a interactuar con ella de manera efectiva mediante la elaboración de prompts, analizando ejemplos concretos y errores comunes. Y finalmente, trabajaremos técnicas de verificación para evaluar si las respuestas que obtenemos cumplen realmente con lo que necesitamos, con el objetivo de que se lleven herramientas básicas pero útiles para un uso crítico y eficaz de la IA. Vamos con los elementos básicos. ¿Qué es la inteligencia artificial o IA? Es una rama de la informática que se encarga de diseñar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente asociamos con la inteligencia humana. Estas tareas incluyen cosas como aprender, razonar, percibir el entorno, comprender y procesar lenguaje, resolver problemas y tomar decisiones. La IA funciona mediante algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender de la experiencia, detectar patrones y adaptarse a nuevas situaciones. Por eso es que decimos que puede actuar de forma autónoma, sobre todo en contextos complejos. Existen distintas tecnologías dentro de la IA, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que son las que hacen posible el reconocimiento de voz, los asistentes virtuales, los vehículos autónomos o la generación de contenido digital, entre otros ejemplos. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es un tipo específico de IA que se destaca por su capacidad de generar contenido nuevo. Esto incluye textos, imágenes, audio, video e incluso código. A diferencia de otros sistemas de IA que se limitan a analizar, clasificar o predecir datos, la IA generativa es capaz de crear cosas originales que imitan las características de los datos con los que fue entrenada. Esta capacidad creativa se logra gracias al uso de modelos de aprendizaje profundo y redes neuronales que funcionan de manera similar a algunos procesos del cerebro humano. Estos modelos son capaces de comprender instrucciones dadas en lenguaje natural y responder con contenido coherente y relevante. En el contexto de la inteligencia artificial, un modelo es un programa o algoritmo que ha sido entrenado con datos para aprender a reconocer patrones, hacer predicciones o tomar decisiones sin necesidad de intervención humana directa. Este aprendizaje ocurre durante una etapa llamada entrenamiento, donde el modelo analiza grandes volúmenes de datos o extrae de ellos relaciones, estructuras y patrones. Luego puede aplicar este conocimiento para resolver tareas nuevas, como clasificar información, generar contenido, reconocer imágenes o predecir resultados. Los modelos de IA representan de forma computacional ciertas capacidades humanas, como razonar o aprender, pero lo hacen mediante métodos matemáticos y estadísticos. Según su complejidad, pueden ir desde sistemas simples basados en reglas hasta redes neuronales profundas, capaces de procesar datos muy complejos. Además, muchos modelos están diseñados para tareas específicas, como el diagnóstico médico, análisis financiero o generación de texto. En el desarrollo de la inteligencia artificial podemos distinguir entre dos grandes tipos de modelos, los abiertos y los cerrados. Los modelos abiertos, también conocidos como open source, hacen público su código fuente, su arquitectura y sus parámetros. Esto permite que cualquier persona pueda examinarlos, modificarlos o reutilizarlos o adaptarlos a sus necesidades. Son ideales para la investigación, la innovación comunitaria y la transparencia. Un ejemplo es Llama de Meta. Por otro lado, los modelos cerrados o propietarios son desarrollados por empresas que no comparten su estructura interna. Solo se accede a ellos mediante licencias, APIs o servicios controlados. Son como cajas negras. Se puede usar el modelo, pero no ver cómo funciona por dentro. Un ejemplo es GPT-5 de OpenAI. Estos modelos cerrados priorizan el control, la seguridad, el soporte técnico y la calidad de servicio, pero limitan la posibilidad de adaptarlos o evaluarlos de forma independiente. En inteligencia artificial, una herramienta se refiere a un programa, aplicación o sistema que usa algoritmos avanzados como redes neuronales o aprendizaje automático para llevar a cabo tareas que normalmente requieren capacidades humanas. Estas tareas pueden ser muy variadas, desde analizar grandes volúmenes de datos, reconocer patrones, generar texto o imágenes, hasta asistir en la toma de decisiones o personalizar contenidos. A diferencia de un software tradicional que sigue instrucciones fijas, una herramienta de IA tiene la capacidad de aprender a partir de datos y adaptarse con el tiempo. Eso le permite mejorar su desempeño y ajustarse a nuevas situaciones.
Por eso este tipo de herramientas se está utilizando en muchos sectores, desde la automatización de procesos y atención al cliente hasta la educación, el marketing, el diseño y la medicina. Para entender dónde estamos hoy, vamos a desglosar el ecosistema de la IA en 3 niveles, desde el hardware que lo sostiene, pasando por la arquitectura de los modelos hasta las herramientas que utilizamos a diario. Arriba tenemos las empresas líderes como OpenAI, Google, Nvidia y Microsoft. Después en el medio tenemos los modelos, el cerebro, que tenemos modelos cerrados, privados, como por ejemplo OpenAI con GPT 5.4, que sería el líder en razonamiento y automatización de escritorio, y después también tenemos Anthropic con Claude Opus 4.6, que es el referente en programación ética y análisis de documentos masivos. Por otro lado tenemos modelos abiertos, los libres, como Meta con Llama y DeepSeek con su modelo R3, que están ofreciendo en el mercado potencias similares a GPT-5, pero a una fracción de costo, democratizando el acceso. Y especializados también tenemos como Google Gemini 3, que destaca en multimedia, video y audio nativo, y Baidu de Ernie, que lidera el mercado asiático. Después abajo tenemos las herramientas, la acción. Con productividad tenemos ChatGPT y Copilot que integran la IA en el flujo de trabajo diario, como por ejemplo Office, Windows y la navegación en general. Y después tenemos Midjourney y Canva que dominan el diseño visual. Y también tenemos Sora y Gen 4 que revolucionan la generación del video profesional. Ahora vamos a ver los prompts. ¿Qué es un prompt? Es una instrucción o texto que una persona le da a un modelo para indicarle qué tarea debe realizar. Es básicamente la forma de comunicarse con la IA para obtener una respuesta específica. En este sentido, el prompt funciona como una especie de interfaz lingüística entre el usuario y la IA. A diferencia de otros sistemas donde se usan botones o comandos rígidos, acá todo se basa en el lenguaje natural, lo que implica que la calidad de la respuesta depende directamente de cómo está formulado ese texto. ¿Cómo crear un prompt efectivo? Los principios fundamentales de un buen prompt no son reglas aisladas, sino criterios que permiten mejorar la comunicación con la IA. Cada uno cumple una función específica. Claridad. Implica que el prompt esté redactado de forma simple y directa, evitando ambigüedades o frases confusas. Si la instrucción se puede interpretar de varias maneras, la IA puede responder en una dirección no deseada. Especificidad. Supone detallar exactamente qué se quiere obtener. Cuanto más preciso es el pedido, más alineada será la respuesta. Contexto. Consiste en aportar información que ayude a la IA a situarse. Por ejemplo, indicar para quién es la respuesta, en qué ámbito se usa o con qué objetivo. El contexto reduce interpretaciones erróneas. Estructura. Refiere a cómo se organiza el prompt. Incluir elementos como rol, tarea, formato o criterios permite guiar la respuesta de forma más controlada. Un prompt estructurado es más fácil de procesar que uno desordenado. Y por último tenemos la iteración, por la que vamos a hablar un poco más adelante. La iteración reconoce que un prompt no funciona siempre perfecto a la primera. Implica revisar la respuesta obtenida y ajustar el prompt, es decir, agregarle detalles, corregir ambigüedades, cambiar el formato hasta lograr el resultado esperado. Estos 4 elementos permiten construir prompts más claros y efectivos porque organizan la instrucción de manera lógica. Primero, el rol. Define desde qué lugar responde la IA. No es lo mismo pedir algo en general que pedirlo desde una profesión, disciplina o perspectiva específica. Esto incluye el vocabulario, el enfoque y la profundidad. Contexto. Aporta la información necesaria para entender la situación. Esto ayuda a la IA a no responder de forma genérica, sino adaptada a un escenario concreto. 3. Acción. Es el núcleo del prompt, lo que efectivamente se le pide que haga. Tiene que ser claro y específico para evitar respuestas vagas. Y por último, formato, que indica cómo debe presentarse la respuesta. Esto hace que el resultado sea más útil y directamente aplicable. Las estrategias de prompting son técnicas que permiten mejorar la calidad de las respuestas de la IA, haciendo que interprete mejor lo que le pedimos y reduzca errores. Delimitar el prompt consiste en separar claramente información relevante, por ejemplo, un texto a analizar usando comillas, bloques o indicaciones explícitas. Esto evita que la IA confunda qué es instrucción y qué es contenido.
Pedir output estructurado implica especificar el formato de la respuesta, por ejemplo, pedir una lista, tabla, pasos, etc. Esto hace que la información sea más clara y ordenada y fácil de usar. Verificar condiciones. Consiste en pedirle a la IA que revise si cumplió con lo solicitado o que evalúe su propia respuesta. Esto ayuda a detectar errores o desvíos. Y por último tenemos el Few Shot Prompting, que se basa en dar uno o más ejemplos de lo que se espera como respuesta. La IA toma ese modelo como referencia y replica la estructura o estilo. El metaprompting es una técnica de interacción en la que el modelo no se utiliza para resolver directamente una tarea, sino para operar sobre el propio prompt como objeto de análisis y optimización. En este enfoque, la entrada del sistema es una consigna inicial que el modelo debe evaluar, reformular o estructurar para mejorar su interpretabilidad y alineación con el objetivo del usuario. Desde una perspectiva más técnica, implica desplazar el nivel de operación del modelo desde generación de contenido hacia la ingeniería de instrucciones, incorporando criterios como calidad, especificidad, restricciones y formato. De este modo, el metaprompting actúa como un mecanismo de refinamiento iterativo del input con el fin de maximizar la calidad, coherencia y control de los outputs posteriores. Vamos a ver un ejemplo de prompt. Actúa como un bibliotecólogo. Necesito ayudar a un usuario a buscar información académica. Explica qué es una estrategia de búsqueda. Hazlo en un párrafo corto y claro. Este prompting aplica varios de los principios y estrategias de prompting que vimos. Por un lado, la claridad. La instrucción es directa y fácil de entender. No deja lugar a la confusión. Especificidad. Indica exactamente qué se quiere. Es decir, yo digo explicar qué es una estrategia de búsqueda. Y además delimita la extensión, digo, un párrafo corto y claro. Contexto, incluye una situación concreta, ayudar a un usuario a buscar información académica. Esto va a orientar el tipo de respuesta. En cuanto a la estructura, utilizo el rol, defino la perspectiva experta, actúa como un bibliotecólogo. Le doy contexto, ayudar a un usuario, esto ubica la tarea. La acción, la tarea concreta, explica qué es una estrategia de búsqueda. Y por último, el formato. Define cómo responder en un párrafo corto y claro. En cuanto al output estructurado implícito, aunque yo no pido ni lista ni tabla, sí defino una estructura clara, porque le digo que quiero un solo párrafo conciso. Vamos a ver otro prompt. Actúa como un estudiante universitario de archivología. Utiliza únicamente la información contenida en el texto entre comillas y realiza las siguientes acciones. Resumí el texto en 2 oraciones claras. Identifica y enumera los roles clave de los archivos. Elaboró una tabla de doble entrada a partir de los roles identificados, incluyendo una breve descripción de cada uno. Y abajo le doy el texto entre comillas. Este prompt integra varios de los principios y estrategias que vimos. Por un lado, la claridad. Las instrucciones están bien separadas y no generan ambigüedad. Cada tarea está explicada de forma directa. Especificidad. Define exactamente qué quiero hacer. Es decir, yo le digo resumir en 2 oraciones, identificar y enumerar roles, hacer una tabla de doble entrada con descripción. Esto reduce muchísimo la posibilidad de respuestas vagas. En cuanto al contexto, le estoy dando el rol de estudiante universitario de archivología. Es decir, le oriento en el enfoque disciplinar de la respuesta. Y en cuanto a la estructura, rol, contexto, acción y formato, le doy las 4. Rol, le digo que soy estudiante de archivología, define una perspectiva académica. Contexto, lo sitúo, análisis de un texto específico. Acción, le doy múltiples tareas, resumir, identificar, elaborar. Formato, está muy bien definido, le doy 2 oraciones, más la lista enumerada, más la tabla. Ahora vamos a verlo en funcionamiento. Acá estoy entrando en ChatGPT y copiando mi prompt. ¿Sí? Voy a copiar y pegar el prompt en la barra donde dice pregunta lo que quieras. Y vamos a ver qué responde. Bien, me respondió lo esperado, ¿no? Me dio el resumen en 2 oraciones, los roles clave de los archivos y por último tengo la tabla de doble entrada con la descripción correspondiente. Ahora vamos a hacer la inversa. Supongamos que un estudiante hizo esa tarea y yo soy la docente que debe corregir la tarea.
Este prompt evalúa el cumplimiento de condiciones de manera explícita y controlada. Define claramente el rol, el objetivo y establece criterios concretos que la IA debe verificar. Yo acá le estoy diciendo, actúa como un docente universitario en archivología, estoy evaluando si una respuesta cumple con los requisitos solicitados en una consigna académica. A partir de la siguiente respuesta, indica si cumple o no con cada una de las condiciones y justifica brevemente. Entonces, esto incorpora una estrategia breve, ¿no? Verificación de condiciones. No pido generar un contenido, sino analizar si se cumplen requisitos específicos. Le estoy dando las condiciones, le doy 4 condiciones. En el último le digo la respuesta a evaluar, entre comillas va a ser eso, va a ser el texto que le voy a dar. Y especifico entonces el formato de salida, lo último. Presenta la evaluación en formato de lista indicando cumple o no cumple en cada punto, seguido de una breve justificación. Entonces, ahí al darle el formato de salida, lo que me aseguro es una respuesta clara y sistemática. Acá vamos a ponerlo a prueba. Voy a copiar la respuesta anterior en un documento de Word, ¿sí? Esto es la respuesta anterior, y abajo tengo un botón de copiar, o si no lo puedo seleccionar todo, copiar y pegar, y lo voy a poner en un documento Word como si fuera esto la entrega del estudiante, ¿no? Vamos a simular que eso es la entrega del estudiante. Ahora en este caso lo que voy a utilizar es Google Gemini, ¿sí? Como herramienta esta vez en vez de ChatGPT. Voy a copiar mi prompt, ¿sí? Lo copio, lo pego y ahí, en vez de, ahí tengo las comillas, voy a decirle que le voy a dar un documento adjunto. Y en la barra donde tengo más al lado de herramientas voy a seleccionar subir archivos, voy a buscar el archivo y le voy a dar a abrir. Espero a que termine de cargar, ¿sí? Y le doy a enviar. Vamos a ver si Gemini responde exactamente lo que le solicite. Bien. Entonces, la respuesta sigue de forma muy precisa, ¿no? Las instrucciones del prompt. Evalúa cada condición por separado, utilizó la etiqueta de cumple, agregó la justificación. Vamos con los errores que me puede dar la IA. Los errores son comportamientos no deseados en la salida de un modelo que desvían el texto de lo pedido, de los datos disponibles o de reglas básicas de lógica y forma. Pueden ser de contenido, como inventar hechos, de estructura y estilo, mezclar secciones, tono o formato, de memoria con texto, es decir, olvidar instrucciones, perderlo del medio, o de razonamiento, darme conclusiones sin soporte. Suelen ocurrir por límites del modelo y su entrenamiento probabilístico, por pedidos ambiguos, por contextos largos o mezclados y por falta de verificación externa. Para reducirlos, ayuda a pedir con precisión, usar plantillas claras, exigir y chequear fuentes, poner límites de extensión y revisar críticamente lo generado. Vamos con el primero, alucinación factual. Esto es cuando la IA agrega hechos que no existen, números, citas o detalles que no están en los materiales. Ocurre porque si falta información tiende a completar el hueco con algo que parece correcto, pero no lo comprueba. Para evitarlo hay que pedir siempre autor, fecha y enlace de cada dato importante, aceptar que diga que el dato no está y verificar con fuentes confiables antes de usarlo. La confabulación de fuentes aparece cuando la IA entrega referencias que parecen válidas, pero el libro, el artículo, el DOI o el link no existen. Pasa porque copia el estilo de una bibliografía aunque no tenga datos reales. Para evitarlo hay que exigir enlaces o identificadores verificables y revisar cada referencia en catálogos, buscadores académicos o la web de la revista. Razonamiento espurio. Esto ocurre cuando la IA llega a una conclusión que no está respaldada por lo dicho o por los datos. Suele suceder porque conecta ideas por asociación, no por prueba. Para reducirlo hay que pedir que muestre las premisas, la evidencia y la conclusión por separado y que proponga un contraejemplo para comprobar que la conclusión realmente se sostiene. El sesgo de posición. Se ve cuando instrucciones o citas ubicadas en el medio del pedido se pierden en la respuesta. Sucede porque con textos largos el modelo atiende más al principio y al final que al centro. Para prevenirlo hay que repetir las reglas claves al comienzo y al cierre, reducir lo que se envía en cada turno y dividir el pedido en secciones con rótulos claros. Y por último, técnicas de verificación.
La primera técnica, fuentes documentadas. Esta técnica consiste en pedirle siempre a la IA que acompañe sus respuestas con fuentes. No alcanza con que me dé un texto convincente, tiene que mostrar de dónde lo tomó. Esto implica exigir enlaces verificables, autores y fechas. Así inventamos datos inventados y tenemos la posibilidad de comprobar rápidamente si lo que generó es confiable. La segunda técnica es usar herramientas cruzadas. Cuando recibimos una definición o una explicación de una IA, podemos ir a otra, como Gemini o Claude, y preguntar si esa respuesta es correcta o qué cambiaría. Esta comparación nos ayuda a detectar errores, a completar miradas distintas y a no depender de una sola fuente automática. La tercera y última técnica son las fuentes preestablecidas. Esta técnica consiste en trabajar con un conjunto de fuentes que seleccionamos nosotros. Le damos a la IA documentos concretos y le pedimos que se base solo en ellos, sin extraer información de otros lados. Además, debe indicar de qué parte de estos documentos tomó cada uno. De esta forma aseguramos que el resultado se apoye en información confiable y que podamos revisarla en detalle. Acá finaliza el taller. Por cualquier consulta se pueden dirigir a cualquiera de estos dos mails que desaparecen, jose.fager@fic.edu.uy o victoria.delpretaro@fic.edu.uy. Muchas gracias.